Buenas tardes, estoy haciendo este video porque he estado pidiendo oración por Alejandrita. Hoy está su mamá conmigo, hermana Jacqueline, y ella va a explicar por la situación que está pasando ella y su hija, bueno, y su familia. Así que las dejo con ella. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Deseo que estén bien. Pues aquí pues comentándoles, ¿verdad? Que el día de hoy tuvimos cita con el doctor, ¿verdad? De parte del hospital. Ya pues con resultados de la biopsia y todo lo que pues los resultados que estábamos esperando, pero lamentablemente pues no son, ahí sí que como que las noticias que uno pues espera, ¿verdad? Me estaba comentando el doctor, ¿verdad? Nos estaba explicando con Alejandra que lo que ella tiene es que su médula, en vez de tener un 100% de células, ella pues tiene un 20% de células. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo no, la sangre no, pues, no está al 100, entonces ella pues su peso y todo su cuerpo ahorita pues está bastante afectado por eso. Y me estaba enseñando pues unos resultados, ¿verdad? De un paciente que tiene 80 años que coincidía con los niveles de células que Alejandrita tiene en su médula. Y pues me dijo el doctor que eso quiere decir pues que el tiempo de vida que ella pueda tener, si llegara pues aquí en Guatemala no hay ningún tratamiento, ¿verdad? Para lo que es la enfermedad pues que ella tiene. También aparte de tener el 20% de células, la mayoría de células que tiene pues son cancerígenas. Y entonces pues el doctor está pensando que pues ya pues ella ha desarrollado posiblemente un mieloma múltiple, ¿verdad? Que puede ser un cáncer en los huesos o una leucemia. Pero pues para tener esos otros diagnósticos, pues lamentablemente aquí en Guatemala no, ellos no tienen el equipo, ¿verdad? Los aparatos ni la tecnología, ¿verdad? Que Alejandra necesita para poder pues tener un tratamiento que es. Entonces pues ellos me están ofreciendo, el doctor, pues a darle como que una medicina alterna, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el 6 de julio pues tiene una cita, la tienen que internar nuevamente al hospital, y le van a hacer un examen como de genética, ¿verdad? Para ver cómo están las células del ADN y todas las células de su cuerpo y ver si pues ya existe algún tipo de cáncer, ¿verdad? Por la misma situación que ellos vieron en lo que fue la biopsia. Y pues ahí sí que estoy triste, ¿verdad? A veces confundida, y pues todo esto ha traído pues a nuestras vidas, ahí sí que mucha tristeza, ¿verdad? Y lamento pues que no pueda estar Alejandrita aquí presente, ¿verdad? Porque lamentablemente pues el doctor sí le habló pues así como que con muy sinceramente, ¿verdad? Y le explicaba al doctor que pues él quisiera hacer más por ella, ¿verdad? Darle pues un tipo de vida mejor, pero que lamentablemente pues no estaba en las manos de él, porque pues aquí en Guatemala no tiene como, o sea, los instrumentos de todo lo que ella necesitara. Más sin embargo, pues que él haciéndole pues él ese tratamiento, pues ella pasaría hospitalizada. No le supo decir si días, meses, hasta un año o años, ¿verdad? Hasta que logren ellos pues tener como que con, controlarle a ella lo que es la médula, ¿verdad? Porque pues ellos le dan 15 días de vida a ella con este tratamiento que él quiere hacerle, ¿verdad? Pero le dijo, ¿verdad? Que sí tenía que ser ella fuerte y tenía que pues que lo que fuera necesario, que estuviera en el hospital, y pues su vida iba a cambiar, ¿verdad? De una manera en que pues ella tiene ya que enfocarse más en su salud, en todo lo de ella, ¿verdad? Que pues a mí me dijo, ¿verdad? Que prácticamente pues que le dieran una calidad de vida, ¿verdad? Que era lo que me quedaba a mí hacer por ella.
y pues a él como doctor, pues todo lo que pudiera él hacer que esté en sus manos, ¿verdad? Me comentó también que pues en Estados Unidos hay, en Boston, en Houston, me mencionó un montón de lugares donde sí hay tratamiento para que ella pueda llegar a curarse, ¿verdad? Y lograr pues tener una mejor vida y que con el tiempo, ¿verdad? Pues ella se va a ir deteriorando más, incluso aquí le quieren hacer pues un tipo de como quimioterapia, ¿verdad? Como un poco más fuerte que la quimioterapia para lograr ver si pueden ellos detener por lo menos un poco, ¿verdad? Que se sigan ahí sí que muriendo las células y pues ella pues tener un poco más de vida, ¿verdad? Y pues todo esto pues me tiene muy preocupada y a todos, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que yo tengo. Ya me dieron los resultados, ¿verdad? ¿Cuántos meses de cuántos meses llevan en este proceso? Sí, y nosotros pues ya llevamos pues desde febrero, ¿verdad? Enero, febrero, pues ya con este proceso, ¿verdad? De que se le han hecho biopsias, se le han hecho eh, ahí sí que aspirados y un montón de situaciones que hasta ahorita ya hay un diagnóstico, ¿verdad? Y pues ahorita pues estamos en espera primero a que su cuerpo reaccione, ¿verdad? Y pues buscar de qué forma y de qué manera pues ayudarla a ella, ¿verdad? A tener un mejor tratamiento, ¿verdad? Porque pues aquí en Guatemala incluso ni la UNOP ni ninguna institución de parte de aquí me dijeron que no podían ayudarme, ¿verdad? Con lo de ella. Más este doctor lo único que me dijo es que pues él quería como que apoyarme, aunque realmente es primer caso, ¿verdad? Que ellos miran en el hospital y el que hizo la biopsia pues es un hematopatólogo y él dice que también pues en el tiempo que tiene pues él es pues en Estados Unidos trabajó y todo, ¿verdad? Y él era el que le comentaba al doctor que así había pues un tratamiento para ella, ¿verdad? Y pues estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que abra puertas y ver, ¿verdad? De qué forma pues poderla ayudar, porque yo siento pues que un tratamiento pues aquí, o sea, no, como me dice el doctor, no hay, y él lo que haría pues es algo alternativo solo para no decirme, mire señora, ya no puedo hacer nada por su hija y dejarla ir, ¿verdad? Sino que pues él le tomó mucho cariño a Alejandra y le dijo pues que ella es muy valiente y que pues él quiere por lo menos darle unos 15 años de vida más con un tratamiento que realmente pues ahí sí que van a lograr de experimentar o empezar a estudiar, ¿verdad? ¿Qué pueden ellos como aportar? Aunque no sea, pues, ¿verdad? Una cura, ni sea lo que ella necesite, como que esté en otro lugar donde ya, pues, ellos tengan aparatos y tengan todo lo necesario, ¿verdad? Nombre de la enfermedad. Y pues el nombre de la enfermedad que tiene se llama neoplasia plasmática, ¿verdad? Que es una enfermedad directamente de la médula, que como les decía, ¿verdad? Ya de un 100% de células que tendría que tener ella, pues ella tiene solamente el 20% de células y que con eso pues ella está viviendo y que si no se hace algo a tiempo pues se van a seguir muriendo más células y ya va a ir disminuyendo hasta llegar hasta que pues ella ahí sí que es lo que pueda perder la vida, ¿verdad? De tal manera que pues la médula ya no funcione y ya no pueda pues llegar a hacerse nada más que ahorita pues tal vez tratando la manera de agilizar un poco y hacerlo más rápido las cosas, pues siento yo que todavía pues está uno a tiempo de poder pues hacer algo por ella, ¿verdad? Pero le pido a Dios, ¿verdad? Que abra puertas y que pues Él nos guíe, ¿verdad? Para ver qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y poderla ayudar a ella, ¿verdad? Ella, la verdad es que está muy, muy triste con la noticia y por esa razón pues ella no pudo venir, ¿verdad? Pero me dijo que les mandaba saludos y que primero Dios en otro video o en otra oportunidad pues se pudieran ver, ¿verdad?